Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Isaías capítulo 23, profecía sobre Tiro. Vamos a orar. Amante, bondadoso, querido Dios, gracias, Padre, por este día que nos regalas. Gracias por tus cuidados. Gracias por sustentar nuestra vida. Gracias por cuidar de nuestra familia. En este momento, Señor, nos disponemos a abrir tu palabra y esperamos la dirección de tu Santo Espíritu para comprender el mensaje que tienes del libro del profeta Isaías para nosotros. Gracias, Señor, por concedernos tu compañía, por concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 23 de Isaías es el último capítulo de la sección del juicio contra las naciones. Este capítulo termina con el juicio a Tiro, una ciudad llena de soberbia y maldad. Tanta es su desviación del camino de Dios que en Ezequiel capítulo 28, Tiro se convierte en símbolo de la caída de Satanás del cielo. Este capítulo 23 de Isaías lo vamos a dividir en dos grandes secciones. La primera sección va entre los versículos 1 al 14 y se describe la caída de Tiro o Sidón. Miremos el versículo 1. Dios le mostró a Isaías lo que haría contra la ciudad de Tiro. Los marineros de Tarsis están tristes. Desde la isla de Chipre les ha llegado una terrible noticia. La ciudad de Tiro ha sido destruida y el puerto ha quedado en ruinas. En la época de Isaías, Tiro y Sidón eran las ciudades más destacadas del reino de Fenicia. El nombre griego Fenicia es la traducción del nombre Canaán, que significa púrpura. Por eso era conocida como la tierra púrpura o Canaán. Los habitantes de Fenicia eran conocidos como los cananeos. Con el tiempo, el nombre de Canaán llegó a ser una designación de todo el territorio que Dios le dio a Israel. Por eso el término cananeo llegó a significar mercader, ya que los fenicios llegaron a ser conocidos por el comercio internacional. Se describe allí a las naves de Tarsis. Se cree que Tarsis fue una colonia de los fenicios en España y se llamaba nave de Tarsis para designar la gran flota de navíos donde se comerciaban metales, madera y granos. Era quizás las naves más grandes de la región, siendo Quitín un nombre que se le da a Chipre, que era la última escala del viaje entre España y Tiro. Allí se enteran del desastre que vino sobre la ciudad de Tiro. Sigamos estudiando los versículos 2 y 3. Los habitantes de Tiro y los comerciantes de Sidón se han quedado en silencio. Sus barcos iban y venían con ricas mercancías, comerciaban con muchas naciones y con el trigo de Egipto ganaban mucho dinero. Aquí se menciona también a Sidón, que en este caso, además de ser un puerto o costa, representa a toda la tierra de los fenicios. Es interesante notar que el capítulo habla del gran comercio de esta nación. Habla que sus barcos tenían mercaderías que negociaban con muchas naciones. Tomando esta figura, esto nos sirve de símbolo para que Juan, en el libro del Apocalipsis, describa a la Babilonia espiritual. Leamos Apocalipsis 18, versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Así que sus intereses comerciales, su gran influencia sobre las naciones, es lo que hizo de Tiro una sociedad llena de soberbia, tal y cual como ocurrirá al final del tiempo.
Sigamos estudiando Isaías capítulo 23, ahora el versículo 4. Leamos: Avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, habló diciendo: nunca estuve de parto, no di a luz, ni crié jóvenes, ni hice crecer muchachas. Se habla de la esterilidad de esta nación. Recordemos que en la antigüedad no tener hijos era considerada una maldición. Además, esta nación quedaba sin herederos. Es una nación que quedaba sola, desolada, abandonada, llorando por su desamparo e impotencia. El versículo 5 dice que la destrucción de Tiro causa dolor a Egipto. Leamos: cuando lleguen las nuevas a Egipto, tendrá dolor por las noticias de Tiro. Este dolor de Egipto es debido a que cuando los asirios derrotaron a los fenicios, el camino les quedó despejado para llegar a Egipto. En los días de Alejandro Magno, la conquista de Tiro precedió a la invasión de Egipto. Ahora, en los versículos 6 al 9 viene una invitación a esta ciudad a huir de Tiro. Leamos los versículos 6 y 7. Pasaos a Tarsis, aullad, moradores de la costa. ¿No era esta vuestra ciudad alegre con muchos días de antigüedad? Sus pies la llevarán a morar lejos. La destrucción de Tiro causaría angustia a lo largo de toda la costa fenicia y en todas las otras zonas que dependían del comercio fenicio. Los habitantes de Tiro que pudieran escapar de la ciudad huirían a lugares tan distantes como Tarsis. La ciudad de Tiro era una ciudad antigua. Su destrucción sería causa de admiración al mundo, sería una alarma mundial. Pero la parte central de esta sección son los versículos 8 y 9, que dice: ¿quién decretó esto sobre Tiro, la que repartía coronas, cuyos comerciantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra? Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de todo esplendor y para humillar a todos los ilustres de la tierra. Entonces se levanta una pregunta en medio de esta narración de la caída de Tiro. ¿Quién decretó esto sobre Tiro? Y la respuesta es Jehová. Este castigo viene directamente del Señor. ¿Por qué? La traducción del lenguaje actual leemos estos versículos así: lo decidió el Dios Todopoderoso para humillar a todos los orgullosos y derribar a los poderosos de la tierra. Tiro se opone arrogantemente al Dios del cielo. Su jactancia lo hace pensar que es mayor que Dios, pero el Señor la humillará y la avergonzará. La destrucción de Tiro será una demostración a todo el mundo de la manera en que Dios humilla el orgullo y la arrogancia de los hombres. Pero ahora miremos un texto paralelo a este anuncio sobre Tiro, que es Ezequiel capítulo 28, versículos 2 al 8. Leamos: tú, Ezequiel, dile de mi parte al rey de Tiro: eres demasiado orgulloso, hasta crees que eres un dios porque reinas en medio del mar, pero no te creas tan sabio, porque no eres más que un hombre. No eres más sabio que el profeta Daniel, ni conoces todos los secretos, pero ciertamente eres muy listo. Has logrado amontonar oro y plata y te has hecho muy rico. Sabes cómo hacer negocios, pero esto has hecho rico y te has llenado de orgullo. Como te sientes muy sabio y hasta te crees un dios, voy a lanzar contra ti gente cruel de otros países. Esa gente te atacará y te hará la guerra, acabará con tu belleza, con tu sabiduría y tu grandeza. Con la violencia quitará la vida y morirás en el fondo del mar. Te juro que así lo haré. Dios castiga la soberbia de Tiro, como Dios castigará la soberbia de los hombres, porque a veces el hombre en su limitado conocimiento se cree más sabio que Dios. La soberbia nos impide ver las cosas como son en realidad. Nos da una falsa seguridad personal a tal punto que nos aparta de Dios. Es por eso que Tiro llega a ser un símbolo de Satanás, el ángel que llegó a amarse a sí mismo más que a Dios y fue arrojado a la tierra por su pretensión de querer sentarse en el trono que le pertenece a Dios. Volvamos nuestros ojos a Isaías 23, ahora el verso 10. Pasa cual río de tu tierra, hija de Tarsis, porque no tendrá ya más poder.
La caída de Tiro es la oportunidad para que otras naciones resurjan. Además, se le pide a Tiro que trabaje la tierra. Ya no podrá tener el mismo ímpetu en el comercio marítimo. Versículo 11. Extendió su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos. Jehová mandó respecto a Canaán que sus fortalezas sean destruidas. Generalmente se describe la destrucción de las naciones con un temblor, es decir, su destrucción es desde los cimientos. En forma figurada, Dios estaba haciendo temblar a todo el mundo a fin de hacer cumplir su voluntad. Dios hará temblar la tierra para que las cosas de esta vida sean destruidas y queden las inconmovibles. Miremos Hebreos capítulo 12, versículos 26 y 27. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Las cosas en las que los hombres ponen su confianza y de la cual se sienten orgullosos pasarán. Por eso el Señor nos pide que nos fijemos es en las cosas que van a permanecer para siempre, que pongamos nuestra mirada en el reino celestial. Sigamos con el versículo 12. Y dijo, no te alegrarás más, oprimida virgen, hija de Sión, levántate para pasar a Quitín, y aún allí no tendrás reposo. Aquí se describe la destrucción final de los fenicios. Hasta este momento Sidón había permanecido protegida del invasor como una virgen, pero ahora se le quitará su manto de virginidad y delante de todo el mundo quedará reducida a la vergüenza y al oprobio. Ellos no encontraron descanso ni siquiera en Quitín, porque allí llegará el enemigo y no podrán escapar. Versículos 13 y 14. Mira la tierra de los caldeos, este pueblo no existía. Asiria la fundió para los moradores del desierto. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios. Él la convirtió en ruinas. Aullad, naves de Tarsis, porque vuestra fortaleza es destruida. La invasión de los asirios fue terrible, pero durante 13 años bajo el mando de Nabucodonosor, Babilonia asedió a los fenicios. La ciudad de Tiro sería destruida y todos los fenicios aullarán. Y termina esta sentencia como comenzó diciendo que las naves de Tarsis serán destruidas. La segunda sección de este capítulo son los versículos 15 al 18 y habla de la restauración de Tiro después de 70 años. Leamos el versículo 15. Acontecerá en aquel día que Tiro será echada en el olvido durante 70 años, como los días de un rey. Después de los 70 años cantará Tiro una canción como de ramera. No se sabe a ciencia cierta si esta profecía se refería a Tiro en sí, porque no sabría a qué periodo de tiempo de la historia de Fenicia se debe aplicar, o si es una referencia a los 70 años de cautividad de Israel que comenzaron con la primera invasión de Nabucodonosor a Jerusalén en el año 605 a.C. y culminaron cuando Ciro y Darío dejaron que los israelitas volvieran a su patria. El regreso de Tiro se compara con una mujer prostituta que comercia con los reyes de la tierra, que canta, que llama la atención. Miremos el versículo 16. Toma un arpa y recorre la ciudad, ramera olvidada, entona una buena melodía, repite la canción a fin de que seas recordada. Es interesante que la Babilonia espiritual también se compara con una prostituta que da a beber el vino del engaño y hace comercio con todos los habitantes de la tierra. Miremos esta ilustración en Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 y 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la mujer, contra la gran ramera, la que estaba sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Al final del tiempo, la tierra se maravillará de su grandeza, creerá en sus mentiras
y se rendirá a este poder que se opone a Dios y persigue sin piedad a los fieles hijos de Dios. Leamos el versículo 17. Acontecerá que al final de los 70 años visitará Jehová a Tiro, la cual volverá a comerciar y fornicará de nuevo con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Esta ciudad, al parecer, siendo restaurada por Dios, no aprendió la lección. Igual, después de su restauración, volverá a venderse a cualquier precio con tal de comerciar. Y finaliza este capítulo con el versículo 18, que dice: pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estén delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan con esplendidez. Es interesante este pasaje que describe la caída de Tiro y el triunfo de Sión, a tal punto que las riquezas acumuladas de Tiro servirán para que los fieles hijos de Sión vivan en abundancia. ¿Saben que Apocalipsis capítulo 18, el verso 2, habla de la caída de Babilonia espiritual? Y esta caída da lugar al establecimiento del reino de Dios, donde sus santos estarán con Él por la eternidad. Apreciado amigo y hermano, algo debemos considerar del estudio de esta lección de Isaías sobre el juicio sobre las naciones. Es que todas las naciones de la tierra son el producto de la inteligencia y ambiciones del ser humano. Pero por grande que haya sido su poder, pasó. Ninguna de esas poderosas naciones permaneció para siempre. Igual, las naciones y las riquezas de hoy no permanecerán para siempre. Dios echará al polvo la soberbia de los hombres. Solo aquel que confía en Él permanecerá para siempre. Solo aquel que se rinde a los pies del Señor heredará todas las cosas. Como dice Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Dios tiene planes especiales para tu vida, y la condición es que hoy te entregues totalmente al servicio del Señor, que hoy acudas a Jesús como estás, y Él te perdonará y salvará. El Señor te bendiga y te guarde, y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.